En esta sección analizaremos el modelo SEM estructural, el cual define las relaciones de regresión entre los constructos. Para esto, la aplicación SEMVis nos proporciona una sección definida como análisis SEM estructural, a la cual vamos a ingresar para ver su funcionalidad en términos generales. Vamos entonces por la opción de menú principal e ingresamos a este módulo, en el cual el sistema nos presenta los siguientes paneles. Un panel con el modelo SEM representado como un grafo dirigido, como ya lo hemos visto. Vemos al lado derecho una sección de flujo de series y una sección para gráficos de barras, que en un momento veremos cuál es su funcionalidad. En la parte inferior vemos un panel donde estarían presentadas las variables seleccionadas para el análisis y un conjunto de preguntas que van a orientar el análisis gráfico de acuerdo a los contextos que se pretende analizar por parte de la persona o el investigador que esté interesado en obtener conclusiones con respecto a las regresiones en el modelo SEM estructural. Inicialmente podemos analizar variables observadas o constructos. ¿Qué analizaríamos de las variables observadas? El valor original versus el score estimado. Para esto, ¿qué hacemos? Seleccionamos una variable observada en el modelo SEM, lo cual, cuando actualizamos los gráficos, el sistema nos presenta a la derecha los valores de la variable observada original y los valores del score, lo cual permite al analista establecer conclusiones rápidamente sobre las fluctuaciones o las diferencias entre los valores estimados y los valores observados originalmente. Para observar en más detalle se puede hacer un paneo de ampliación y avanzar por la serie, lo cual nos permite establecer ya conclusiones o ir validando uno a uno el tipo de elemento o de variable observada que queremos analizar. Igualmente, si pasamos a la sección de barras, nos presenta la información en un formato gráfico de barras que nos permite ver rápidamente los valores que tienen picos más altos con respecto a los observados y con respecto al valor del score calculado. Rápidamente, esta funcionalidad es para las variables observadas. Ahora, cuando queremos evaluar el valor estimado de un constructo, lo podemos seleccionar, actualizar el gráfico y vemos únicamente el valor, porque se considera que el constructo no tiene valor observado debido a que es una variable estimada según las relaciones del modelo SEM. Aquí puede ser útil comparar valores de score entre distintas variables latentes. En este caso, si quisiéramos tener una posible comparación entre el impacto regional y el impacto internacional, lo seleccionamos, actualizamos los gráficos y en este punto podemos ver de alguna manera si hay una relación interesante entre los valores estimados para cada uno de los constructos. Igualmente nos podemos desplazar por la serie para tener un análisis. Ahora vamos a la parte inferior, donde vemos que a medida que seleccionamos los elementos, las explicaciones o descripciones de cada uno de los elementos aparece presentada en este panel. Vamos a proceder a seleccionar un solo nodo que nos permita utilizar los gráficos en la parte inferior. Al seleccionar el impacto internacional y escogemos la primera pregunta para analizar fundamentalmente los digamos, valores o las densidades de regresión del score, se nos presentan un gráfico de densidad que nos permite ver cómo los valores del score se fueron agrupando. Nos interesa ver los patrones de distribución del score. En los análisis de modelos de medición tuvimos otro conjunto de gráficos que nos permitían ver otro tipo de distribución. Aquí nos enfocamos un poco más hacia las distribuciones, tratando de analizar o apoyar más los análisis de regresión. Aquí vemos el score cómo fluctúa, simplemente para permitirle al analista que haga sus inferencias. Puede ser que nos interese observar una variable observada, analizar una variable observada, entonces hacemos el mismo procedimiento, podemos minimizar el panel. Vamos a la parte inferior. En el caso de una variable observada tenemos ya un mosaico donde se nos permite ver en la parte izquierda los valores observados de esta variable explicativa y en la parte derecha los valores estimados del score.
vemos que la variable observada tiene unos picos altos, vemos el score tiene rangos más cerrados, más fluidos, e igualmente la densidad se distribuye en la parte inferior. La densidad se ve un poco apilada es por la cantidad de observaciones que tenemos, y el espacio que se distribuye en la pantalla reduce, digamos, el espacio para pintar el polígono. Bueno, podemos continuar con otra pregunta con respecto a los valores que permiten obtener predicción de una variable latente. En este caso, estamos orientados solamente al uso de variables latentes en esta segunda pregunta. Para ello seleccionamos una variable latente, en este caso digamos relaciones, actualizamos los gráficos dependientes, minimizamos el panel y aquí podemos observar que nos sale una representación en serie de los datos estimados del score de la variable latente que seleccionamos, y vemos un diagrama de dispersión donde se proyecta una curva tentativa con respecto al análisis de la información de esa variable latente que seleccionamos. Es posible que la curva pueda ser mejorada, pero en este momento la curva lo que busca es un análisis tentativo. Pues igual, como vemos, la dispersión de los datos es amplia, por lo tanto es difícil que se logre proyectar una curva muy acotada. Igualmente sirve para validar. En el caso que queramos ver más detalles, podemos hacer una ampliación y validar el valor predicho por la curva con respecto a los valores estimados del score. En particular, es un análisis puntual que puede proporcionarle una información más específica al analista. Procediendo con la siguiente parte, o la última pregunta, que está relacionada, que apoya fundamentalmente el modelo estructural, tenemos el concepto de mediación. Para el concepto de mediación necesitamos seleccionar tres variables latentes, las cuales tengan una relación de influencia indirecta. Vamos al modelo para poder explicar esto un poco mejor. Una influencia indirecta es fundamentalmente cuando tres variables no están relacionadas todas con todas, sino que hay una que tiene una influencia indirectamente a través de otra. Digamos que en este caso podemos ver, voy a disminuir un poco aquí el gráfico, donde los recursos afectan a las relaciones y las relaciones afectan al impacto internacional. Ahí se puede dar una mediación en el caso que el impacto internacional puede tener afectación de los recursos con una intermediación de las relaciones. Ahí entonces selecciono variables latentes, actualizo los gráficos y procedo a mirar en la parte inferior. En la parte inferior ya vemos tres paneles donde se están presentando las variables latentes que seleccionamos: recursos, relaciones e impacto internacional. Podemos hacer un paneo en un panel en particular y automáticamente también este paneo se activa en los otros paneles. Esto nos permite que en la medida que avancemos en el análisis de cómo fluctúan los scores en una de las variables, podemos ver gráficamente cómo fluctúan los scores en la otra. Ahora, para ver un caso puntual de detalles con respecto a una observación, podemos seleccionar una misma observación en cada uno de los elementos, y en este panel en la parte inferior derecha vemos los valores y podemos observar que para el score ubicado en el panel A, que corresponde a recursos, se tuvo un valor Y o un valor del score de menos 0,7, y así vemos para los demás, y podemos hacer comparaciones uno a uno con los scores, y ya el analista, según el conocimiento que tenga de negocio con respecto al análisis, en este caso los grupos de investigación, puede decidir o puede sacar una inferencia con respecto al grupo. En este caso el grupo se llama sensorial, que es el que corresponde a la observación 108 que estábamos analizando. Igualmente, las mediaciones siempre tienen la condición que es el analista el que puede interpretar la forma en que se está dando la mediación entre los elementos del modelo estructural SEM. Bueno, fundamentalmente estos son los elementos que apoyan, digamos, de manera más específica el análisis del modelo estructural, que es un complemento al análisis más amplio que se pudo ver cuando estábamos viendo el modelo de medición, que igualmente permite analizar constructos con todo ese conjunto de gráficos que habíamos visto. Este es el tema final con el cual dimos un amplio recorrido para el tutorial, y que espero le pueda ser de utilidad a las personas que van a analizar la aplicación
Zenbis o que van a hacer uso de ella posterior para tener una aplicación útil de esta solución. Muchas gracias y que estén muy bien.